Muy bien, comenzamos ahora con lo que es técnicas de escritura. Es decir, todo lo que nosotros leemos repercute en una forma de escritura y vamos a ahondar y abordar cómo escribir mejor. La escritura, tiene el concepto, es una actividad que necesita planificación y revisión, que son las técnicas que vamos a trabajar para planificar y revisar constantemente de manera que se integre a nuestra práctica y se haga de forma inconsciente con el tiempo. Además, por supuesto, necesita atención y práctica constante, igual que la lectura. Leemos atendiendo, leemos y ejercitamos para avanzar en comprender mejor y de la misma manera, si practicamos, cuanto más desarrollemos la práctica y el ejercicio de escritura, mejor vamos a redactar. En primer lugar, primer punto importante, planificación. Planificar es pensar todo lo que se va a escribir antes de escribir. En la lectura uno hace una hipótesis, es decir, rodea el título, los paratextos, cómo está conformado, el índice, si hay imágenes. Se hace una imagen mental de lo que puede llegar a encontrarse. Pero en la escritura uno tiene que hacerse una imagen mental de lo que va a decir, de lo que va a escribir. Porque cuando es oral puede que sea mayormente espontáneo, pero cuando es escrito siempre requiere de planificación y cuidado. ¿En qué consiste la planificación? Primero que nada, determinar si la escritura, es decir, lo que yo voy a escribir, es espontánea o demandada. Es decir, si quiero escribir por motivación propia, espontánea, libre, azarosa, tengo la iniciativa, quiero escribir, escribo, o si está demandada, es decir, si alguien me ha solicitado algo. Puede ser un parcial, un TP, un examen escrito, inclusive responder un mensaje o un correo es un tipo de escritura demandada. Entonces, esto va a cambiar los lineamientos, me va a posicionar de forma distinta como yo quiero escribir, porque si es espontáneo voy a escribir satisfaciendo una demanda personal, entonces voy a escribir según lo que yo quiera en ese momento plasmar, pero si es demandada, tiene que ser para responder a algo y viene con criterios mucho más específicos. Pero en ambos casos hay que determinar sí o sí cuál es el tema, es decir, qué se va a decir y qué tipo de texto, cómo se va a ordenar lo que se dice. El tema de qué voy a hablar, de qué voy a escribir y el tipo de texto, cómo lo voy a escribir. Estas son dos cuestiones fundamentales, son las macroideas, es decir, las ideas más grandes, que es lo que me va a dar la forma de lo que yo voy a llenar con palabras escritas. En cuanto al tema, todo escritor debe dominar el tema, siempre. ¿Cómo se domina un tema? Leyendo, no hay otra manera, hay que leer y estudiar. Si uno no sabe, escribe sin saber. Por supuesto que hay mucha gente que escribe sin saber, eso existe, pero no es lo correcto. Así como cuando uno escribe quizás un Twitter desde un punto de vista de un desconocedor, hasta como uno desarrolle un parcial sin dominar un tema, tiene consecuencias catastróficas, es decir, puede salir muy mal la persona que escribe sin saber, va a terminar o en una confusión o en un error o en alguna consecuencia, un desaprobado, pérdida de regularidad, etc. Siempre que se escriba hay que saber de qué se va a hablar. Y eso solo se adquiere leyendo y estudiando, es decir, hay que dominar el tema, porque si uno no lo domina, nunca sabe cómo ordenar la información, que va a ser lo más importante para poder escribir. Tipo de texto. Bien, si es libre mi escritura, es decir, si estoy escribiendo por placer, por supuesto que yo decido cómo quiero ordenar, pero
aún así siempre hay un tipo de texto que está rigiendo. Es decir, un poeta que escribe una poesía, un novelista que escribe una novela, un dramaturgo que escribe una obra de teatro, todos tienen un tipo de texto. Saben que si escribe una obra de teatro no pueden hablar los personajes como una novela. Entonces, aunque sea espontáneo, se adquiere a una normativa de género. Inclusive, como muchos autores han querido hacer de romper los límites, exactamente eso es un tipo de texto que yo estoy creando en este caso o desarrollando, pero siempre tiene un orden lo que se va a escribir. Ahora, si es demandada, como puede suceder en la carrera, la escritura debe adaptarse a lo que se solicita. ¿Qué significa esto? Si me piden un texto explicativo, no tengo que argumentar. Si me piden una argumentación, no puedo simplemente opinar. Si me piden desarrollar, no puedo dar una definición y un ejemplo, un enunciado. Por ejemplo, si yo dice desarrollar mitosis, yo no puedo decir simplemente qué es. Piensen ustedes que un desarrollo en un cuento abarca prácticamente todo el cuento excepto el primer y el último párrafo. Es decir, todo lo demás es desarrollo. Mi desarrollo en una consigna de actividades, de TP, de parcial, de examen escrito, no pueden ser 2 oraciones. Solamente son respuestas cortas, definir y enunciar. Enunciar es un enunciado, una oración. La definición, tal cosa es. Son las únicas consignas que me pueden solicitar algo breve. Después, desarrollo, fundamentación, argumentación. Yo me tengo que explayar mínimo 3 párrafos. Y recuerden que cada párrafo tiene 3 a 4 oraciones como mínimo. Si a mí me piden escribir desarrollar tal proceso, no puedo hacer un esquema, me está pidiendo un desarrollo, una escritura. Si a mí me pide un cuadro comparativo, no puedo hacer cuadro sinóptico. Entonces, lo que a mí me demanda el tipo de texto es la consigna, en este caso. Y yo tengo que saber qué dice esa consigna, tengo que atender. Fíjense todo lo que hay que pensar antes de sentarse a escribir. De igual manera, cómo se domina un tema leyendo, cómo se domina un tipo de texto, además de estudiar el tipo de texto, atendiendo a qué se está solicitando, leyendo la consigna. Si a mí me dicen comparar, no puedo ejemplificar. Si a mí me dicen definir, no puedo ejemplificar. No puedo decir la mitosis es, por ejemplo, cuando. No. Tiene que ser lo que se está demandando en el momento. La escritura se tiene que adaptar al contexto y a la situación, sí o sí. ¿Qué pasa si esto no se hace? Fracasa. Por supuesto que fracasa la comunicación, es decir, la otra persona no va a entender por qué no se escribió exactamente lo que se solicitó, porque si se está solicitando algo es para validar un tipo de conocimiento de alguna manera. Si se pide una ejemplificación y no se ejemplifica, entonces está incompleto. Por lo tanto, en ese momento lo que queda el emisor, cuando lleva la respuesta de la comunicación escrita, no comunica porque no es lo que se está pidiendo. Es como que ustedes hablen y les digan, hola, ¿cómo estás? Y el otro le dice, gracias. El gracias no responde a la pregunta de cómo estás. Entonces, del mismo modo, así de extraño, se lee un trabajo que pide un desarrollo y tiene una oración. Por lo tanto, es muy importante atender qué pide la consigna, saber si conozco esa palabra que está pidiendo para poder desarrollar y explicar. Todo esto es parte de la planificación. Primero leo la consigna, pienso, ¿conozco el tema? ¿Qué sé sobre este tema? ¿Sé todo lo que pide la consigna? ¿Sé la definición, el ejemplo, el caso particular que me están solicitando? ¿Y cómo lo voy a volcar? Lo voy a volcar en forma de un desarrollo, de un cuadro,
de una argumentación, de una noticia, ¿qué me están pidiendo que yo escriba? Y ahí viene la otra pregunta. Sé cómo escribir una noticia, sé cómo escribir un texto explicativo, sé cómo escribir un informe, etc. Todas esas cuestiones son de la planificación, es decir, me hago la imagen mental de lo que voy a escribir. Pienso qué voy a decir y cómo se va a ver ese texto escrito. Algunas personas tienen esto ya interiorizado, una práctica consciente de muchos años de ejercitación y ya lo tienen muy fácil en la mente. Entonces leen una consigna y saben exactamente qué escribir. Si no se tiene una imagen mental de la planificación, es decir, si al leer una consigna yo no sé por dónde empezar, ahí está fallando la planificación. No sé cómo iniciar, no sé cómo hacer, no sé qué puedo decir o no sé qué se me está pidiendo. Entonces, en una hoja aparte, quizás de un cuaderno, quizás en otro archivo de Word, si quieren trabajar solo con la computadora, hago un apunte. A ver, desmenuzo la consigna. Me piden, por ejemplo, desarrollar el proceso de mitosis. Bien, entonces anoto, mitosis, desarrollar. Redondeo mitosis, ¿qué información tengo de mitosis? ¿Qué es desarrollar? Pienso, ¿en qué libro estaba lo de mitosis? Entonces, dejo todo apuntado. En el libro dice de mitosis esto, esto y esto. 4 cosas. Anoto las 4 cosas. Todo en un apunte antes de volcarlo al trabajo final. No me lanzo a escribir si no tengo claridad de cómo lo voy a hacer. Aunque el Word permita borrar y seguir escribiendo, me voy a perder en algún momento, me voy a desorganizar, voy a mezclar y puede que no se termine entendiendo. Ese es un grave problema de la escritura, porque muchas veces uno dice, yo estudié, yo sé, pero en la escritura eso no se nota. Realmente parece que no se entendiera porque no llega a transmitir el concepto. Entonces, tengo que pensar cómo decirlo lo más claramente posible para que se note que yo sé. Preguntas frecuentes que demuestran que puedo automonitorear mi proceso de escritura. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía. Ustedes se preguntan a sí mismos cuando están escribiendo, es decir, ¿se dan cuenta cuando están bloqueados que tienen un bloqueo? ¿Se dan cuenta cuando no entienden una consigna de que no entienden la consigna? ¿O simplemente dicen, debe ser esto y trato de hacer esto, quizás después me corregirán y veré qué era? Es decir, son conscientes de que la escritura demanda planificación, revisión, normas ortográficas, son conscientes de dónde va a ir el punto, dónde va a ir el 2 puntos. Eso significa automonitorear, que yo puedo autocorregirme, puedo ir escribiendo y darme cuenta. Por ejemplo, cuando escribo y cometo algún error ortográfico, enseguida me doy cuenta de que me equivoqué porque esa palabra se ve rara a como siempre la estoy escribiendo. Ahí empiezo a dudar. Eso es ser consciente. Bueno, busco la palabra, a ver qué fue lo que pasó, por qué me equivoqué. Y genera autonomía. Quiere decir que empiezo a escribir de manera que me doy cuenta de qué estoy escribiendo, por qué estoy escribiendo y sé si eso responde o no a lo que me están solicitando. Algunas preguntas que yo debería hacerme para darme cuenta de que yo soy un escritor autónomo, es decir, que puedo escribir correctamente y si cometo algún error me puedo dar cuenta de mis errores. ¿Conozco en profundidad el tema del que voy a escribir? ¿Leí bien la consigna y recuerdo todo lo que me piden? La consigna pide una o más acciones en la escritura. Por ejemplo, definir y comparar son 2 acciones. Mi texto tiene que decir la definición y la comparación. Desarrollar y hacer un cuadro son 2 acciones. Tengo que hacer un texto en prosa y después hacer el cuadro. El cuadro no me va a sustituir el texto en prosa. Si la consigna pide más de una acción, por ejemplo, definir y ejemplificar, ¿cómo puedo unirlos en un texto sin usar ítems ni subtítulos? La mitosis es ta.
Esto se diferencia de la meiosis, y ahí en 2 oraciones yo uní definición y comparación, y luego continúo con el desarrollo. Y para eso es un nexo, se diferencia de. ¿Conozco el tipo de texto que me solicitan que escriba? ¿Sé lo que es un informe? ¿Sé lo que es un texto explicativo? ¿Sé lo que es un cuadro sinóptico? ¿Leí toda la información que busqué o solo superficialmente? Leí todo el texto, copié y pegué. A veces pasa y dice, no entiendo, no encuentro tal pregunta. Y quizás está en el párrafo 15 del texto de 30 párrafos y que uno no leyó, quizás porque está en el medio. Bien, entonces no está cumpliendo con la lectura. Si no hay lectura, no hay escritura. Una vez que yo atendí bien a la consigna y sé bien qué es lo que me están pidiendo y sé cómo lo voy a llenar, empiezo a escribir. De acuerdo al tipo de texto, hay que asegurarse de completar todas las partes. Por ejemplo, un informe posee introducción, desarrollo y conclusión. Cada parte con sus características. La introducción dice, el presente informe a quién se eleva, cuáles son los objetivos, cuál es el tema y cómo se ordena la información. 4 cosas. Las 4 cosas tienen que estar escritas. Por eso es importante tener un apunte al lado si yo no sé de memoria esas estructuras. Si a mí en la consigna me pidieron 3 cosas, me anoto que tengo que hacer las 3 cosas o las resalto con algún color para no olvidarme. El desarrollo tengo que decir 3 características. Tienen que estar las 3 características. Debo asegurarme de tener o buscar, si yo no tengo toda la información, la busco bien leída, no solo copiada y pegada, para cumplir con todas las características. Si es una consigna, definir y desarrollar, requiere dar la definición y luego explicar todo el proceso. No puede quedarse en un solo enunciado. Algunas preguntas o algunos problemas típicos de escritores. No sé cómo empezar. Bien, primero a ver qué se solicita. Si es un informe, una monografía y tienen introducción, la introducción lleva tema y objetivos, básicamente. Es decir, primero tengo que escribir el tema. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué voy a hablar? Y ahí pienso, en el presente informe se desarrollará tal tema. Listo, ahí ya empecé. Ese es el primer bloqueo que hay que superar. Si es una consigna, ¿qué se solicita primero? Primero, antes, en este ejemplo, se me solicitó, ¿este ejemplo? Acá, en este ejemplo, primero la definición y después el desarrollo. Si yo empiezo por atrás y empiezo con el desarrollo o empiezo con un ejemplo, ya es posible que después me trabe y no se entienda, porque va a quedar desordenado. Va a parecer que yo no conozco o que yo realmente pienso que lo que está a lo último va primero. Entonces, me guío por la consigna. Me pide definir mitosis. ¿Cómo empiezo? Doy la definición de mitosis. Así de simple, pero suele costar. Si es un resumen, bien, ¿cómo empieza el texto original? En el ejemplo que nosotros vimos, el coronavirus es tal cosa. Ahí hay una idea principal. La primera idea principal tomo para mi resumen. Si es una noticia o una narración, empezar por el hecho que sucedió primero. No empiezo por lo más llamativo y después voy llenando la información para atrás. No, lo que sucedió primero. Y cuento los hechos ordenadamente. Hay, por supuesto, escritos con los que juegan con estas cuestiones del desorden, pero son textos literarios que lo que quieren hacer es crear arte, una visión artística y una concepción nueva a partir de esa técnica, pero no es lo que se está solicitando, no están solicitando un palimpsesto o una obra abstracta al estilo Picasso escrita en palabras, no están solicitando algo muy concreto, una noticia. Entonces primero, el hecho primero, así de redundante, primero lo primero y después en orden. No cambio porque no es lo que me están pidiendo. Si es una argumentación, presentar el tema superficialmente y luego dar el punto de vista. Ante el tema del coronavirus,
consideramos que vendría a ser yo pienso que. De esta manera, ¿cómo se empieza? Por lo general, nunca escriban el título al principio. Siempre déjenlo para el final, porque ahí ya saben de todo lo que hablaron. Sí, por supuesto, le piden título, una noticia, un ensayo, un informe. En un parcial, una consigna no lleva título. Pero si les piden título, siempre dejen para el final. Si en algún momento me bloqueo, tengo que escribir 4 párrafos, llegué al segundo y no sé cómo seguir con el tercero. Bien, reviso el esquema que me armé. ¿Qué me falta decir? Di 3 características de la mitosis, me falta la cuarta. Vuelvo atrás. Releo qué fue lo último que escribí. A lo mejor tenía una idea que se me fue, vuelvo a leer y se me refresca. Como cuando uno está en un lugar de la casa, se va a otro y se olvidó lo que tenía que hacer, vuelve a ese lugar y ahí se acuerda. Pasa lo mismo con la escritura. Reviso la bibliografía original. ¿Qué más decían los autores? ¿Cuáles eran las ideas principales? Si está muy corto mi texto, quizás algo no leí con atención y algo está faltando. Si eso no funciona, si yo tengo todas las ideas y están ahí, pero de todas formas no sé cómo plasmarlas, bien, espero un poco, descanso, trabajo en otra materia y después vuelvo. Lo pienso de otra manera, hablo conmigo mismo, todas esas son técnicas que funcionan. Una técnica muy importante es posicionarse en lugar de quien va a leer, que tiene que ver con esto. Cuando hablo un poco solo, a ver, mi texto, ¿quién lo va a leer? Y eso me va a poner en la perspectiva del receptor y yo voy a saber cómo llegar a ese receptor y cumplir lo que me están pidiendo. Básicamente, si es un parcial, lo leerá un docente. Por lo tanto, yo tengo que pensar cuando ese docente lea mi parcial que lo va a leer bien. Es decir, que el parcial tiene que estar a la altura de todo lo que sabe ese docente. Si yo veo que es muy corto y yo me posiciono en lugar de quien lo va a leer, el docente, ¿qué va a pensar? Este chico no ha completado, no conoce el tema. Entonces, tengo que seguir escribiendo, tengo que completar más. Si es una noticia, ¿cómo se verá en el diario? ¿Cómo es interesante? Me imagino la situación, una persona que abre el diario en internet y lee un título, esto me parece interesante. Bien, ¿qué diría ese título que la otra persona podría decir me parece interesante? Y bien, y si es un texto literario, un cuento, un poema, ¿qué emociones le provoca al lector? Es decir, este tema, ¿cómo lo va a movilizar? Y cómo yo quiero que lo movilice. A ver, yo quiero que el lector se enoje conmigo o quiero que el lector haga reflexión y sea consciente de algún problema. Entonces, busco, si yo quiero que el lector, por ejemplo, sienta tristeza, sienta dolor, porque yo estoy transmitiendo un hecho trágico y quiero que tome conciencia de ese hecho trágico, bien, ¿cómo se produce el dolor? ¿Qué palabras van a generar esa tristeza, ese llanto a veces de cine? Y eso me va a orientar a mi escritura. Mientras se escribe, hay que automonitorearse el tema, hay que automonitorearse el formato y también hay que automonitorear la cohesión, la ortografía y la puntuación. La cohesión es un conjunto de técnicas y normas que aseguran que un texto tenga sentido. La coherencia es cuando uno lee un texto que tiene sentido. La cohesión son todas las técnicas que usamos para darle sentido a ese texto. En este ejemplo que ustedes tienen acá, cuando ustedes lo leyeron, no es un texto cohesivo. Repite muchas veces lo mismo, interfiere con la información, agota leer porque no se entiende, da vueltas. Esto no puede ser un ejemplo de una escritura formal académica, no se puede desarrollar. Y además, a propósito, por supuesto, tiene errores de ortografía y tiene muchos errores de puntuación. Faltan comas, faltan puntos. Hay que corregir este texto. Cuando uno revisa y ve que le falta, que está muy entorpecida la lectura, no tiene coherencia. Quiere decir que falló la cohesión. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión?
tienen ahí con un color y están pintados después cada uno con su color. Sustitución pronominal, elipsis, sinonimia, conectores y repetición. Además, hay que cuidar los signos de puntuación y las reglas de ortografía. Aquí, primeramente, yo corregí la ortografía de ayer. Eso antes que nada. Una cuestión con la ortografía. Word nunca tilda los verbos en perfecto. Por ejemplo, comunicó puede ser yo comunico. Así que eso no les va a corregir. Y esos son todos los errores que aparecen. Siempre es mejor que ustedes le pongan las tildes a las palabras y las mayúsculas. No esperen que el Word corrija siempre. Bien, ¿cómo son los distintos procedimientos? A ver. Desarrollé. Elipsis. Elipsis, si ustedes saben de matemáticas, elipsis es sacar algo. En el texto de arriba decía yo desarrollé. Y aquí simplemente dice desarrollé. Lo que está elidido, lo que está quitado, es el yo. Generalmente siempre se omiten los pronombres. No necesito porque el verbo ya me dice que soy yo la persona que desarrollé. Pero en este texto, una de las cosas que se omitió, que se repetía mucho en el texto original, es la palabra dengue. Se quitó, se eliminó, no hace falta repetirla 1000 veces para que se sepa de qué se está hablando. ¿Es necesario a veces volver a mencionar la palabra? Sí, sobre todo cuando uno habla de un mismo tema. Por eso la repetición es un mecanismo de cohesión. Pero para eso tienen que pasar 2, 3 párrafos y ahí yo vuelvo a mencionar el dengue, tal cosa. Seguimos hablando de lo mismo, pero ya descansé de esa palabra. Los signos de puntuación que tienen en rojo. Ordenan las ideas. Punto seguido, más información del mismo tema de la oración principal. Punto aparte, otra información del tema central del texto. 2 puntos, aclaraciones, ejemplos. Coma, enumeración, vocativos. Los vocativos son, por ejemplo, cuando uno llama a alguien, Julio, vení. Ese Julio, vení, ahí tiene que haber una coma en el medio, según la normativa. Acá lo que yo agregué son comillas para señalar el tema y eso mejoró mucho la coherencia. Pues, otra cuestión con la coherencia. La sustitución, primero voy a explicar la sustitución pronominal. ¿Qué es la sustitución pronominal? Cuando yo cambio alguna palabra por los pronombres. Es decir, en vez de seguir mencionando la misma palabra una y otra vez, acá está, reemplazo por algún pronombre. Puede ser por un sinónimo o puede ser por un pronombre. ¿Cómo es esto? En vez de decir otra vez los alumnos, directamente digo los interrogué. Los pronombres son este, eso, aquel, otro, alguno, nadie, ninguno, lo, la, en este caso, los, él, ella. En lugar de decir, puedo decir, por ejemplo, los mismos dijeron que, en lugar de repetir los alumnos. No importa acá cuál es la clasificación de los pronombres, es decir, que son pronombres demostrativos, indefinidos, no. Importa que ustedes utilicen, es decir, el proceso de mitosis, el mismo se realiza y eso se refiere al proceso de mitosis. Y no repito otra vez la palabra. Acá tienen algunos pronombres. Algunos, eso lo hacían. Si yo no, ¿cómo sonaría esto sin los pronombres? Los alumnos contestaron que descacharrizar era una actividad que hacían sus padres. Mucho más simple y mucho más concreto. Algunos contestaron que eso lo hacían sus padres. Y por último, los conectores. Ustedes ya tienen la lista de todos los conectores, los más usados en redacción. Los conectores unen ideas con un sentido. Y si yo cambio el conector, puede que termine cambiando directamente el sentido de la oración. A ver, ¿dónde está el...?
Acá. Los conectores unen ideas. Los conectores se usan para expresar, por ejemplo, causa, consecuencia, lugar, tiempo, comparaciones, lo que ustedes veían como recursos explicativos, por ejemplo, como, del mismo modo, son conectores, me indican que hay un ejemplo, que hay una explicación. Ordena la información en primer lugar, en segundo lugar, por otra parte. Fíjense acá, en este caso, que es donde tienen, ¿qué pasaría donde dice luego? A ver. Acá. El Aedes aegypti pica a una persona infectada y luego infecta a la siguiente persona que pica. ¿Qué pasaría si dijera por ende? Leo la oración. El Aedes aegypti pica a una persona infectada y por ende infecta, o mejor dicho, por ende pica a la siguiente persona. Ahí yo estoy usando un conector de causa-consecuencia. Estoy diciendo que porque se infectó el virus, le hizo trabajar la cabeza al mosquito y el mosquito quiso seguir picando. No se entiende completamente. Es una cuestión de tiempo. Es decir, el siguiente que vaya a picar, el que viene después, por eso ocupo la palabra luego, es el que se va a infectar porque anteriormente se había infectado el mosquito. A veces uno redacta con palabras que cambian el sentido. Pasa mucho cuando uno dice pero, sin embargo. Cuando yo digo pero, estoy queriendo cuestionarme la idea anterior. Entonces, si yo digo pero en algún momento que no corresponde, por ejemplo, por lo que es muy importante aislar a las personas, pero los alumnos atendieron. ¿Por qué tendría que ir el cine, o si dijera sin embargo, no obstante, los alumnos atendieron? Quiere decir que a pesar de todo lo que yo estaba diciendo, los alumnos entendieron, ¿no era importante lo que estaba refiriendo? Mucho cuidado con incluir palabras que conecten ideas, porque quizás no es la idea que yo quiero decir. Para eso es muy importante saber qué dicen los conectores. Muy bien, y por último con verde tienen los sinónimos. Descacharrizar, eliminar los criaderos, hogares por casas, etc. ¿Para qué escribir bien? Por estas dos cuestiones que yo le estaba diciendo. Primero que nada, ahorra tiempo. Pasa mucho en redes sociales, uno no entiende lo que quieren decir las personas y eso es agotador. Hay que leer 4 veces una oración para saber qué quiso decir. Eso no es posible. No es necesario, va en contra de las finalidades de la comunicación. Uno tiene que ser claro con su mensaje. Y segundo, permite que se entienda correctamente. La oración esta del mosquito arriba dice, el dengue se transmite por el mosquito. ¿Por qué mosquito? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué hacemos para evitarlo? Esas cuestiones faltan, ahí está incompleta la información, no se entiende. Entonces está trunca la comunicación. Se puede generar ambigüedades. Piensen ustedes si alguna vez tuvieran algún error de comprensión o algún problema con alguien porque no se entendía lo que se estaba queriendo decir, ya sea porque le faltaban las comillas que indicaran que era una cita y la gente entiende que es una indirecta, ya fuera porque había algún error de ortografía. Piensen, tienen que buscar la cantidad de chistes que hay porque se desdibuja el sentido. Imagínense eso que pasa en las redes sociales, uno lo toma para la gracia, si pasa en un parcial. Ya no es gracioso, pierde todo lo que es el pudor académico si tiene estos errores. ¿Cómo yo evito esto? Además de conociendo, atendiendo y al final tengo que revisar. Releo lo que escribí, pero releo atendiendo. Si yo estoy muy cansado después de trabajar, bueno, dejo y al otro día reviso todo lo que escribí a ver qué fue lo que pasó. En un parcial puedo tomarme un minuto al final con calma, ya está todo desarrollado, y miro bien. Para un parcial yo tengo que llegar después de 4 meses de práctica con mucha seguridad de automonitoreo, es decir, sobre la marcha puedo ir corrigiendo los errores que tengo. Y de esa manera mis textos siempre se van a entender, siempre van a transmitir todo lo que yo estudie y voy a estar escribiendo correctamente.